Hola a todos. En este vídeo vamos a ver el teorema del resto y de cómo podemos aplicarlo para distintos tipos de problemas y cálculos. El teorema del resto se puede resumir en esta pequeña fórmula. Esta fórmula significa que el resto de realizar esa división es el valor del polinomio en el número a. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un polinomio p de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado más 5x menos 7 y lo queremos dividir entre x menos 3, el resto de esa división es p de 3. En este caso, 3 al cubo, más 2 por 3 al cuadrado, más 5 por 3, menos 7. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos calcular el resto de tres maneras distintas en esta división. Primero, lo vamos a hacer por el método de Ruffini. El método de Ruffini es el que se puede aplicar en este caso porque tenemos un binomio de grado 1 en el que el coeficiente de x es 1. Bajamos la primera cifra, multiplicamos, sumamos y vemos que el resto es 5. Es decir, podemos calcular el resto usando el método de Ruffini, haciendo la división. Voy a copiar esto porque vamos a necesitarlo. Ahora, segundo método. Si antes hemos usado el método de Ruffini, ahora vamos a hacer la división larga. Tenemos esto. Ya sabéis que, igual que en el método de Ruffini, en la división larga es imprescindible que el polinomio esté ordenado, es decir, que el primer término sea el de grado más grande, el segundo el siguiente y así sucesivamente. Aquí tenemos que multiplicar por x, sería x al cuadrado menos 2x, restamos, esto desaparece, esto sería 5x, bajo el siguiente término, tengo que multiplicar 5x menos 10, resto, y el resultado es 5. Es decir, el resto es 5. Hemos obtenido el resto haciendo la división por dos métodos distintos. Usando el método de Ruffini para hacer la división, porque en este caso era posible, y usando la división larga. Vamos a hacerlo ahora con el teorema del resto. Tenemos que el resto disculpad, aquí, el resto de esta división, según el teorema del resto, es necesariamente p de 2, donde p es esta parte de aquí arriba. Eso sería p de x. Así que tenemos que hacer 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 5. Voy a marcar de dónde sale el 2, de aquí. Entonces lo ponemos aquí y aquí.
hemos sustituido lo que sería esto y esto. Lo hemos sustituido por 2. Calculamos. Tenemos que 2 al cuadrado es 4. Esto es 6. 5. Es decir, hemos encontrado que el resto es 5 sin hacer la división. En este caso se podía hacer la división, era muy sencillo, pero hay casos en los que no es posible y este método permite llegar al resto sin necesidad de hacer la división. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos el resto de dividir x al cubo menos 3x más 5 entre x más 1. Bien, vamos a usar directamente el teorema del resto. Aquí el divisor realmente es esto, así que es este el número que tenemos que poner, es decir, tenemos que calcular p de menos 1. Entonces, aquí donde tenemos x, tenemos que poner menos 1. Mucho cuidado, es imprescindible que coloquéis los paréntesis cuando estáis sustituyendo un número negativo. Eso sabéis que es menos 1, esto sabéis que es más 3, esto es 5, por lo tanto el resultado es 7. Vamos a ver si efectivamente es cierto, si el resto de esta división es 7, porque no hemos hecho la división. Voy a usar el método de Ruffini. Tenemos que el número aquí es menos 1, 1, menos 1, menos 1. Un momento, esto es menos 2, 2, 7. Y efectivamente el resto de la división es 7. Y si usásemos el método de la división larga, llegaríamos exactamente al mismo resultado. Vamos a ver un caso más interesante. Imaginad que lo que queremos obtener es el resto de dividir x elevado a 2020 menos 1, todo eso entre x menos 1. Claro, si hacemos la división, tenemos que hacer la división completa y ese polinomio realmente con el método de Ruffini os da una lista que es 1, 0, 0, 0, 0, 0. Hay 2018 ceros y luego un menos 1. La división es muy larga y el método tradicional de división en este caso no es mejor, no es significativamente distinto del método de Ruffini y por lo tanto tardaríamos mucho en hacer la división. Pero el teorema del resto nos dice que esto es simplemente p de 1. Si el polinomio este que hay aquí es p de x, el teorema del resto nos asegura que eso es p de 1. Y p de 1 es simplemente 1 elevado a 2020 menos 1. 1 menos 1, eso es 0. Y si tenemos el resto de x elevado a 2020 menos 1 partido x más 1, aquí tenemos que calcular esto y vemos que el resultado también es 0. Es decir, el teorema del resto a veces nos permite obtener el resto sin hacer la división. Vamos a ver otro tipo de problema más interesante. Vamos a imaginar que tenemos un polinomio que es este. Y nos dicen, calcula m es un número que no conocemos, para que el resto
p de x entre x menos 1 sea 0. Bien, esto lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a hacer directamente la división. Vamos a hacer dividiendo, realizando la división. La división la vamos a hacer por el método de Ruffini. Esto sabemos que es 1. Bajamos la primera cifra, que es m, es un número que no conocemos. Luego tenemos 1 por m, es m. 1 más m es 1 más m, no podemos escribirlo de otra manera. Y 1 por 1 más m es 1 más m. Si sumamos, menos 5 más 1 más m es simplemente menos 4 más m. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que menos 4 más m, que es el resto, eso es el resto de la división, es 0. Por lo tanto, m es 4. Si m es igual a 4, si m es igual a 4, el resto es 0. Si m es distinto de 4, el resto no es 0. Puede ser 1, puede ser 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora usando el teorema del resto. Tenemos, por el teorema del resto, antes lo hemos hecho dividiendo, ahora lo vamos a hacer por el teorema del resto. Sabemos que el resto de dividir esto entre x menos 1 es simplemente p de 1. Eso es m por 1 al cuadrado más 1 menos 5. Eso es m más 1 menos 5, eso es m menos 4. Y como nos dicen que el resto es 0, con estas dos cosas sabemos que m menos 4 es 0, es decir, m es 4. Hemos llegado al mismo resultado sin hacer la división gracias al teorema del resto. Entonces, esto sería, si m es igual a 4, entonces el resto es igual a 0. Si m es distinto de 4, el resto es distinto de 0. Eso sería básicamente un resumen de las aplicaciones más directas del teorema del resto.